Bueno, y estuvimos escuchando Mi voz al Señor, Coli el Adonai. Estuvimos escuchando esa preciosa Jalel al Eterno. Eh, Ahí escuchando Mi voz al Señor, Coli el Adonai. Y continuamos aquí en este espacio tras las huellas del rabino. Tras las huellas del rabino. ¿Cuál rabino? Se preguntarán algunos hermanos que nos están escuchando, algunos amigos. ¿Cuál rabino? El rabí Yeshua, el maestro Yeshua, Yeshua de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Seguimos tras las huellas de él, siguiendo sus pisadas, siguiendo la interpretación profunda que dio él de la bendita Torá, de las Sagradas Escrituras que entregó Hashem al pueblo de Israel en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. Bueno, mis estimados amigos, mis estimados oyentes, vamos a seguir con una pregunta más que nos ha llegado y que queremos aprovechar este breve espacio para traer un poco de claridad, para traer un poco de esclarecimiento en cuanto a esto. Hay un texto, uno de los escritos de los discípulos, de los talmidín, de los seguidores o los estudiantes de Yeshua Rabenu, en Tito, llamado como Tito, uno de los escritos del Rash Shaul, del apóstol Pablo, como se conoce comúnmente. Ese pasaje lo vamos a estudiar ahí en Tito, estimados amigos y estimados oyentes. Por favor, acompáñenme ahí a Tito. Tito capítulo 1, versículo 14. Tito capítulo 1, versículo 14. Me van a acompañar ustedes ahí con sus escrituras, con sus Biblias. Ese es un pasaje que está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, porque ha sido mal llamado o mal traducido como Nuevo Testamento. Bueno, allí encontramos lo siguiente. Vamos a leer, por favor, me acompañan ahí. Dice voy a leer una versión de las Américas. Voy a leer versión de las Américas y luego voy a leer la versión hebrea. Dice la versión de las Américas: no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, la pregunta que nos llega con respecto a este pasaje es con respecto a lo que es judaizar. ¿Qué es judaizar? Es buena la pregunta, ¿qué es judaizar? Porque muchas veces hemos conversado con algunos líderes del movimiento cristiano, es decir, con algunos pastores, hemos hablado con algunos pastores y ellos han señalado al decir que estamos judaizando, que nosotros judaizamos al momento de enseñar o hablar de las raíces hebreas o las raíces hebraicas. Hablar de las raíces hebreas es judaizar. Eso es lo que han asegurado algunos pastores y han dicho que usted está judaizando. Entonces este pasaje lo han utilizado muchos líderes del cristianismo, muchos pastores de las congregaciones cristianas, y dice ese texto, no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, hay que tener claro primeramente qué es judaizar. Primero hay que tener claro qué es judaizar, y segundo hay que tener claro a qué se refiere el escrito del Rash Shaul, del apóstol Pablo a Tito. ¿A qué se refiere cuando dice
y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Primero hay que conocer que en la cultura hebrea, eh, cuando se habla de la verdad, la Torá en la cultura hebrea se conoce como emet, así, emet, Torat emet. La Torá se conoce como Torat emet. Y la palabra emet es verdad. La palabra emet es verdad. Entonces cuando dice este relato o este pasaje en Tito capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, dice que no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la emet. Cuando dice que se apartan de la emet, está diciendo que no prestemos atención, que no hagamos caso a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la Torá, Entonces, este pasaje lo que estás haciendo es afianzando la verdad que es la Torá, la eficacia de la Torá, la esencia, la revelación de HaKodesh Baruj Hu por medio de la Torá. Entonces la palabra emet es verdad. Entonces está Tito aquí, está confirmando que la Torá es verdad. Y cuando hablamos de judaicos, mitos judaicos, y cuando hablamos de judaizar, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, para aclarar esta pregunta, formulemos lo siguiente. ¿Qué es judaizar? Si le preguntamos a un líder religioso, a un pastor, a uno de esos pastores que respetamos muchos, porque los pastores hacen una labor extraordinaria al querer transmitir ese esfuerzo que ellos hacen, al querer transmitir el mensaje de las Sagradas Escrituras a una congregación, a un pueblo que está deseoso de aprender y de acercarse al Creador. Nosotros reconocemos ese esfuerzo, esa labor que hacen para ellos poder de alguna manera transmitir la palabra del Eterno a un número determinado de personas. Nosotros les respetamos mucho a estos hombres, a estos pastores que se dedican a tratar de intentando alimentar la parte espiritual de cada vida. Pero cuando le preguntamos a un pastor qué es judaizar, lo que automáticamente nos puede responder, no solo un pastor, sino cualquier miembro que haga parte de la congregación, de una congregación cristiana, lo primero que va a decir no es judaizar, es enseñar cultura hebrea, cultura de Israel. ¿Qué es judaizar? Cuando nos enseñan pensamientos de Israel, cuando nos enseñan costumbres de Israel, cuando nos enseñan costumbres hebreas, eso es judaizar. Y ese es el concepto que se ha manejado con respecto a judaizar. Pero eso es un concepto errado, una opinión errada. Porque realmente, mis estimados amigos y estimados oyentes, si aceptamos eso como judaizar, estamos entrando a un problema cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció
En tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río. Bueno, y siguiendo con esta pregunta, cuando decimos que judaizar es enseñar cultura hebrea, entonces estaremos diciendo que la iglesia cristiana es la más grande judaizante. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana enseña costumbres judías, costumbres hebreas. ¿Por qué afirmamos esto? Porque si vemos la iglesia cristiana, la congregación cristiana, cuando enseña a diezmar, el diezmo es una práctica judía. El diezmo es una práctica judía, es una práctica hebrea. Cuando se unge a los enfermos, eso es una práctica judía. Cuando cuando se bautiza una persona, que en hebreo no es bautizar sino tevilá, cuando se hace tevilá, cuando se hace un bautismo, estamos judaizando, porque el bautismo es una práctica judía. Entonces no podemos decir que judaizar es practicar costumbres judías, porque estaríamos entrando en un error y estaríamos afirmando que la iglesia cristiana o la congregación cristiana es la más grande practicante en cuanto al judaizar se trata.